Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar especial que estamos haciendo aquí de verano en Arsis. Y hoy vamos a hablar de seguridad, de cómo podéis protegeros utilizando nuestros servicios de Arsis, en especial cómo podéis proteger vuestras cuentas. Soy Nacho Fernández Estebanez del equipo de desarrollo de negocio, especialmente de la parte de servidores de Arsis, y para este webinar está conmigo también mi compañera Noelia. Muy buenas tardes, Noelia, ¿qué tal? Hola Nacho. Bueno, yo soy Noelia Palomero, también compañera de Nacho. Lo que pasa que yo en este caso estoy más en la parte de hosting compartido y dominios. Y ahora Nacho os va a explicar las normas de este webinar, pero antes simplemente recordaros que este webinar es para la seguridad de los accesos a nuestros paneles, a nuestra zona de cliente y también a los servicios que tenéis contratados con nosotros. Entonces ahora ya Nacho, si quieres, nos Sí, puedes antes de comentar. empezar, como siempre, vamos a recordar las normas. Lo primero, estáis todos conectados en modo solo escucha, pero podéis pasar las preguntas que queráis a través del apartado preguntas de GoToWebinar y al final de la sesión las iremos pasando. Esta vez, además, nos habéis pasado ya un montón de preguntas durante las inscripciones, así que nos las hemos apuntado, ¿verdad, Noelia? Y yo creo que Sí. nos dará tiempo a ver todas al final de la sesión. La duración estimada que tenemos es de 1 hora. Si alguno, por lo que sea, no os da tiempo de verlo, no pasa nada. Ya sabéis que se queda grabado y lo podéis ver más tarde o en el correo que os llegará con el vídeo o a través de nuestra plataforma de YouTube. Y nada más, pero como decía Noelia, vamos a hablar de seguridad, así que vamos al meollo, ¿no? Pues vamos a perder más Empezamos. tiempo en introducciones. Dale. Vale, vamos a empezar con la petición de accesos. Y Vale, aquí y para Nacho empezar nos va a hacer hablando una pequeña de intro. protección de accesos, sí, vamos a poner un ejemplo que yo creo que se entiende muy bien, ¿no? Cuando hablamos de seguridad, todos tenemos muy interiorizada la seguridad en nuestro hogar y cuando vamos a proteger nuestra casa, enseguida tenemos en cuenta un montón de cosas, como cerraduras, seguramente algunos tendréis incluso más de una cerradura o a lo mejor un pequeño cerrojo. En algunos casos ponemos pues cámaras de seguridad, ponemos alarmas, en definitiva todo lo que haga falta para proteger al final nuestras pertenencias, ¿no? Nuestro ámbito privado, nuestra vida privada, nuestros seres queridos, en fin, todo lo que haga falta a través de esta protección de nuestro hogar. El mundo digital en el fondo es lo mismo. Cada vez más tenemos una, vamos a llamarlo identidad digital, ¿no? O al menos acceso a un montón de cuentas distintas dentro de nuestro mundo digital en el que podemos acceder a diferentes funciones y de la misma forma que protegemos nuestra casa, tenemos que proteger nuestro mundo digital. Y Arsis es una más. Al final, dentro de Arsis seguro que muchos de vosotros tenéis vuestros servidores, podéis tener una página web, muchos podéis tener vuestro negocio montado con nosotros y eso es de lo que queremos hablar hoy, de cómo podemos ponerle cerraduras, ¿no? a este mundo digital nuestro para que vuestro mundo digital sea tan seguro como vuestra casa. Sí, y además ahora lo que queremos empezar es con la parte de las contraseñas, porque quizás es la parte más olvidada y sin embargo es la más importante de todas. Porque ahora hablaba Nacho de la seguridad de la casa, ¿no? Y de los servicios y al final quedas que no hay como una pequeña conexión entre ellos, entre las contraseñas y una alarma, ¿no? ¿Verdad, Nacho? Sí, totalmente. Hablamos que muchas veces, por ejemplo, podemos poner una alarma en casa, ¿no? Pero por muchas alarmas que tengamos, si luego dejamos la puerta abierta, nos va a avisar, pero la intrusión ya la tenemos ahí. Y a la hora de poner estas cerraduras en nuestro mundo digital, el primer paso es la contraseña. Entonces, si por muchas alarmas que pongamos, por muchas otras medidas que tengamos, si luego la contraseña es Nacho 2023, Noelia, ¿verdad? Tiene pinta de que Sí. no nos vas a dar esa clave para protegernos precisamente. Pues no, te estás casi dejando la puerta abierta. Entonces, por eso las contraseñas tienen como cuatro pilares. Tienen que ser robustas, tienen que ser únicas, tienen que ser impersonales y se tienen que renovar. En la parte de la robustez, las contraseñas tienen que tener, pues, lo habréis visto en todos los sitios, ¿no? Que tienen que tener mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales, una cierta longitud, que esto a veces sí que nos lo decís, de que queréis poner contraseñas más pequeñas, de 1, 2, 3 y 4. Y esto son cosas que no se pueden permitir, ¿no? Porque la contraseña es algo muy importante. Y también no utilizar contraseñas de diccionarios, que luego un poquito más adelante os explicaremos también qué es. Luego, aparte, la contraseña tiene que ser única. A veces tenemos pues 1000 plataformas, estamos registrados en 1000 sitios y tendemos, ¿no?, a poner siempre la misma contraseña en todos los sitios, pero no. Lo que tenemos que hacer es poner la contraseña en cada plataforma de manera única.
es un poco complicado, ¿no? Acordarte de todas las contraseñas, y por eso están los gestores de contraseñas, que nos ayudan sobre todo a eso, a poder almacenar en un sitio seguro todas nuestras contraseñas. Además, no sé si Nacho quiere contar ahora algún ejemplo, o si no lo hacemos un poquito más adelante, de gestores de contraseñas que podemos utilizar. Sí, totalmente. Esta es una de las preguntas que nos habéis mandado varias personas, ¿no? De la importancia de los gestores de contraseñas. Y es exactamente esto que decía Noelia. Si estamos hablando que no podemos poner siempre la misma contraseña, porque obviamente estaríamos dando, ¿no? Es como usar la misma, siguiendo con el ejemplo, es como usar la misma llave en dos casas, el coche y el portal. A priori no parece muy buena idea, pero tampoco Mm, podemos recordar todas las contraseñas con todos esos matices que estamos hablando, ¿no? De mayúsculas, minúsculas, números, que sean largas. Entonces, los gestores de contraseñas, sin ninguna duda, son una solución muy buena para poder almacenar todas estas contraseñas y solo tener que recordar una, que es la del gestor. Un poquito más tarde hablaremos un poco también de esto, pero bueno, que en general hay un montón de sí. soluciones y muchas pueden ser válidas, vamos. Sí, y luego otro punto también, que tienen que ser impersonales. Tendemos a poner, por ejemplo, Noelia 1, 2 y 3 en la contraseña de la cuenta de correo. Eso es un error, porque al final estás personalizando tu contraseña, o si pones Arsis 1, 2 y 3, siempre tienes que tender a poner una contraseña que no esté relacionada ni contigo ni con el nombre de la empresa o con el nombre del dominio que tengas. Es decir, intentar que totalmente esté desvinculado de ello para evitar que te la roben. Y luego ya por último, la parte de renovar. Las contraseñas hay que renovarlas cada X tiempo. No todos los días o todas las semanas, pero sí una vez al mes o cada 3 meses. Pero hay que hacerlo, porque al final estas contraseñas, quieras que no, las vas utilizando en más sitios y hay que cambiarlas, sobre todo por temas de seguridad. Y ahora vamos a ver algún ejemplo, ¿no? De qué es una buena contraseña, ¿verdad, Nacho? Sí, totalmente. Por ejemplo, si ponemos esta de aquí, Noelia, ¿a ti qué te parece? Esto es una buena Pues contraseña. eso pinta mal, está pinta mal. Pinta mal, correcto. Vemos que es una contraseña larga, al final son 9 caracteres, pero es como muy sencilla, ¿no? 1, 2, 3, 4, solamente son números, no es una Mm. buena contraseña. Y esta otra, por ejemplo, ¿qué tal? Esta ya pinta algo mejor, pero es lo que comentábamos antes, que no es impersonal. Ya estás diciendo en la misma contraseña tu nombre y el nombre de la empresa. Y luego encima el año en el que te encuentras. Entonces eso todavía la hace como más débil. Es más sencilla Totalmente. Yo esta creo que cuando hablabas contraseña. de renovarlas, ¿no? No te referías a 2023, 2024, No, desde 2025. luego que no. Una buena contraseña sería realmente algo más así, ¿no? Donde estamos hablando de Eso realmente es. de contraseñas con muchos caracteres largos, ya veis que están alternados, números, caracteres alfanuméricos, mayúsculas y minúsculas. Obviamente esto es algo que no podemos recordar fácil. Sí que hay algunas reglas que podemos utilizar, reglas mnemotécnicas, como por ejemplo montar una pequeña frase y sustituir, pues ir alternando mayúsculas, minúsculas, sustituir números, vocales, perdón, por números o este tipo de caracteres especiales. Pero bueno, en general las contraseñas tienen que tender más a parecerse a esto, ¿no? Sí, tienen que tener sobre todo letras y números de manera alternada, junto con caracteres especiales, porque eso hace que tenga esa robustez, esa fuerza para evitar que nos la hackeen. Totalmente. Además, si tenéis curiosidad, hay una página que os vamos a dejar por aquí el link en el chat si queréis echar un vistazo, que se llama Have I Been Pwned, donde tú puedes poner tu cuenta cualquiera a través de tu correo, por ejemplo, pues ifernandez@arsis, por ejemplo, que sería la mía, y ahí te va a salir un listado de todos esos leaks, todas esas brechas de seguridad en las que se han filtrado datos y tu contraseña o algunos de tus datos han podido ser vulnerados, ¿no? De hecho, la página, si entráis, seguro que os sale alguno, vamos, estáis de enhorabuena, si nunca habéis salido en ningún filtrado de estos. Y además os va a dar información de qué tipo de datos se han filtrado, pues el nombre, apellidos, números de cuenta, contraseñas. Y esto precisamente es porque es tan importante cambiar esa contraseña, ¿no? Porque al final, si sale tu nombre de usuario con una contraseña y la estamos utilizando en más sitios, no solo van a tener acceso a ese sitio, suponiendo que no la hayas cambiando después siguiendo ese consejo de renovación, sino que además corres el riesgo de que te puedan entrar en muchos más sitios. De ahí la importancia de todos estos pilares, ¿no? que nos estaba comentando Noelia hace un momento. Eso es. Además, os he dejado ya el link aquí en el chat, así que luego si tenéis un ratillo, entrar que seguro que más de uno se sorprende, se lleva alguna sorpresa. Es bastante desagradable, además. Sí, la verdad es que sí. Y ahora ya nos va a explicar un poquito también lo del segundo factor de autenticación, que es algo que muchos nos habéis pedido. Sí, por seguir avanzando, digamos que la contraseña es ese primer paso, ¿no? Es esa primera llave segura
que tenemos que poner para acceder con todas estas reglas que comentaba Noelia. El segundo paso, que es cada vez más popular, es utilizar un segundo factor de autenticación. ¿Qué es esto del segundo factor de autenticación? El segundo factor de autenticación es un segundo elemento que interviene en la autenticación de forma que ya no te vale solo con tener ese acceso único a la contraseña o a ese primer método de acceso, ¿no? Sino que necesitas un segundo acceso para poder confirmar la autenticación. Por poner un ejemplo claro, son estos casos en los que entramos en una aplicación, ponemos la contraseña y nos va a pedir un código que tenemos que recuperar a través de otro sistema, a través de otro dispositivo y ponerlo para poder acceder. Dentro de esto, yo creo que podemos distinguir 4 elementos principales que podemos utilizar para hacer este segundo factor de autenticación. Primero, la autenticación por mensaje. Directamente le damos nuestro número de teléfono a nuestra plataforma, a nuestro sistema, y con eso vamos a recibir un mensaje. Incluso hay algunos casos en los que recibes una llamada telefónica con ese código que tienes que incluir en la aplicación web para poder entrar. Un segundo método, que es seguramente de los más extendidos y más populares, es utilizar lo que se llama las aplicaciones OTP. Esta es una aplicación que instalamos en nuestro teléfono móvil, que escaneamos un QR en la página web en la que queremos configurar el segundo factor de autenticación y después con ese QR ya se generan esos códigos de acceso que además se renuevan cada 30 segundos y que podemos directamente incluir en la aplicación cuando queramos hacer login. Como os decía, esto es seguramente de los métodos más extendidos. Una un poquito más rara, que sería el tercero, sería la hardware key, que esto es directamente una llave física, que puede ser, por ejemplo, USB, y que la conectamos directamente a nuestro ordenador para que ejercite esa labor de segundo factor de autenticación, ¿no? Cuando intentemos acceder y el ordenador detecte que está la llave metida, entonces nos va a permitir entrar. Y por último, la última parte son los códigos de recuperación, que esto es una pregunta que también nos habéis hecho algunos, de qué pasa, ¿no?, si pierdo el acceso. Sí. Bueno, normalmente cuando configuramos estas aplicaciones nos van a dejar generar unos códigos de recuperación que en el caso de que hayamos perdido acceso a ese dispositivo principal con el que acceder, podemos utilizar estos códigos. Eso sí, no vamos a guardarlos, ¿no?, en un POSIT encima del escritorio porque Desde obviamente luego que no. perdemos todo el sentido. De todos estos, Noelia, ¿qué ofrecemos en Arsis para poder acceder? En Arsis tenemos el segundo factor de autenticación para acceso a la zona de cliente, que además luego os voy a enseñar desde dónde se activa, que además lo podéis leer tanto desde el teléfono móvil y también lo podéis hacer desde el navegador. Los navegadores tienen un plugin de Google Authenticator desde el cual podéis leer por pantalla el código QR que se os va a generar para que introduzcáis el código y es como otra alternativa, ¿no?, al teléfono móvil, porque a veces el acceso a la zona de cliente se comparte con otros usuarios y quieres que no, pues el tenerlo en el navegador, que mucha gente no lo conoce, es como una alternativa bastante útil. Y luego aparte también te genera un código de recuperación, el cual tienes que guardarlo en un sitio seguro, no en un POSIT, como decía Nacho, porque es el código que te va a permitir recuperar también si has perdido ese acceso con el segundo factor de autenticación. Y ahora ya vamos a cambiar de tema, vamos a entrar ya a lo que es directamente en lo que es el panel de control, en la zona de cliente. ¿Cómo la podemos proteger? Pues vamos a repetir lo del tema de las contraseñas, que tienen que ser contraseñas únicas, fuertes, y además aquí las contraseñas del área de cliente, cuando has establecido una no te deja volver a poner la misma, es decir, que ya te obligamos a que si por un casual la has perdido y la tienes que modificar, tienes que poner otra diferente. El segundo factor de autenticación, que ahora luego os lo vamos a explicar desde dónde se activa. Luego la gestión de usuarios y roles. Esto es una parte muy importante porque de acceso a lo que es la zona de cliente, hay un usuario administrador, que es el principal, que accede con todos los permisos, pero luego hay usuarios secundarios que pueden acceder a la herramienta. A estos usuarios se le puede dar permisos de a qué puede acceder y qué es lo que puede ver. Esto hay que controlarlo siempre, porque a veces dais accesos a personas o a terceros con ciertos permisos que no deben y ven cosas también que a lo mejor no deberían. Entonces, esto es muy importante y sobre todo cuando esta persona ya no necesite entrar en esta zona de cliente o consideras que ya no debe de entrar, o elimina al usuario o cambia la contraseña. Pero sobre todo tenerlo controlado, porque a veces es algo que se olvida, pero que sigue ahí. Es decir, que existe ese usuario. Y además ese usuario también puede activarse su segundo factor de autenticación. Que además no solo en estos paneles, en la zona de cliente, ¿verdad, Nacho? Que también en los de Cloud está esta modalidad.
Sí, totalmente. Hasta aquí estamos hablando mucho del área de cliente, pero hay muchas veces, ¿no? que nos contáis que tenéis un usuario, por ejemplo, que es el administrador de la empresa. El administrador me refiero al administrador administrativo puramente, el que gestiona la cuenta, pero no necesariamente, para aquellos que sois usuarios de cloud, tiene por qué ser la misma persona que gestiona la infraestructura. Entonces, en ese caso, dentro del propio Cloud Panel, tenéis una sección que se llama usuarios y otra sección de roles, donde podéis directamente crear usuarios adicionales que solo van a tener acceso al panel de cloud. Incluso podéis configurar a través de los roles exactamente a qué queréis que tengan acceso. Por ejemplo, podemos darle acceso solamente a la sección de servidores porque quiero que lo gestione, pero no le voy a dar acceso a la sección de facturas, por ejemplo, o a la de backups, porque no quiero que entre en esa parte. Entonces, es un tema importante y que en todos nuestros paneles de control intentamos ir incluyendo esta funcionalidad para que podáis perfectamente decidir a quién le asignáis, qué permisos, qué roles y que, pues eso, que a lo mejor un administrador no queréis que vea facturas o que pueda contratar un dominio o otro tipo de servicios. Eso es, sobre todo tenerlo controlado y recordar a quiénes hemos dado acceso y cuándo. Y luego otra parte también que hay que controlar dentro de lo que es la zona de cliente es la monitorización de accesos. Es una parte de la zona de cliente que está como oculta para algunos de vosotros, pero es muy útil. Desde ahí se pueden ver las IPs de conexión a la zona de cliente. Podéis ver a qué hora, qué usuario y desde qué zona geográfica ha entrado. Y esto es muy útil cuando, por ejemplo, te han robado tus claves de acceso a la zona de cliente, pues desde ahí puedes ver un histórico o incluso cuando llamáis al departamento técnico, oye, que he recibido una respuesta de un correo electrónico que yo no he mandado. Entonces, desde ahí puedes ver si alguien ha entrado a la zona de cliente y a qué hora. Es decir, es muy útil. Y luego, aparte, también se puede controlar el acceso. Es decir, cuando alguien entra al área de cliente, te puede llegar un email automático indicándote que alguien se ha conectado. Y de esa manera tú también puedes conocer si alguien que no está autorizado o fuera de horas ha entrado en lo que es el panel. Luego también está lo que es el PIN de soporte. Seguramente muchos ya lo conozcáis porque es algo que se está solicitando actualmente cuando llamáis al servicio técnico y al servicio de facturación para poder autenticaros directamente como clientes y así para ciertas consultas o trámites que se piden en la llamada para evitar que tengáis que mandar un formulario desde la pestaña contacto o cualquier otro tipo de información sensible. Los compañeros os pedirán este PIN numérico que lo podéis activar desde el panel, ahora os diremos desde dónde, para que sí se lo digáis a la gente en el instante. Y si no os acordáis, ellos mismos también os pueden mandar un SMS al móvil de contacto y así en ese mismo momento se lo podéis facilitar y continuar con la tramitación de lo que estéis llamando. Y luego está el bloqueo automático. Cuando se intenta acceder a la zona de cliente varias veces, de manera incorrecta, automáticamente el sistema os va a bloquear el acceso y os va a avisar por correo, indicando se ha intentado varias veces entrar a vuestra zona de cliente, como medida de seguridad se ha bloqueado. Si no eres tú, por favor, cambia la contraseña y otra serie de recomendaciones. Entonces, esto tenedlo también en cuenta, de que cuando se detecta una intrusión, automáticamente os bloqueamos. Es temporal, pero se bloquea. Y ahora os voy a enseñar un poco lo que es el área de cliente, desde dónde se puede activar todo esto. Esto es una ficha de cliente de pruebas. Entonces, desde aquí, este es el área de cliente normal que tenéis todos. Y entonces aquí, desde acceso al área de cliente, esta primera pestaña, la pestaña de datos de cliente, desde aquí aparte que podéis cambiar la contraseña, podéis activar el doble factor de autenticación, que simplemente hay que leerlo y al darle a empezar ya te va a salir el código QR para que lo podáis leer. O desde el móvil, descargándote la app, o desde el navegador si tenéis el plugin instalado. Es poner el código que te va a generar para ti, pulsas en continuar y ya te generará tu código de recuperación y quedará vinculado. Desde este apartado también está lo que es el PIN de soporte, que es lo que justamente os acabo de comentar. Se activa de manera muy sencilla, este es el código que me ha generado ahora, pero yo desde aquí lo puedo personalizar, más que nada para poner un número que yo recuerde. Y como veis es bastante sencillo. Y luego ya, en últimos accesos, desde aquí, bueno, esto es una ficha de pruebas y no tiene usuarios de acceso, pero desde aquí, si fuera una cuenta real como las vuestras, vais a poder ver qué usuarios han conectado, desde qué IP, qué día, qué hora y de qué país. Esto es importante porque cuando os hackean a lo mejor el acceso, desde aquí podéis ver pues, que se han conectado, pues no sé, desde Alemania, desde Francia, desde China, pues lo podríais ver. Y luego aquí abajo se pueden activar lo que son las notificaciones que os comentaba, ¿no? De cuando alguien entra en el área de cliente, automáticamente al administrador, es decir, al usuario principal,
le va a llegar una notificación de que alguien se ha conectado. Y es una parte importante para así tener siempre controlado quién entra y quién deja de entrar. Y luego aquí en la pestañita de usuarios, pues aquí podéis ver los usuarios y los permisos que se le pueden dar de panel, de gestión, de facturas, de contacto, de si tiene factor de autenticación activado. Y como veis es bastante sencillo. Y ahora ya vamos a pasar a otro punto, a la protección del correo electrónico, que además Espera, es Noelia, algo... a- Dime. antes de pasar al siguiente bloque, estoy viendo que tenemos una pregunta relacionada con este. Entonces yo creo que va al hilo de que la contestemos ahora, ¿no? La pregunta es, Vale, ¿podéis repetir lo que hay que hacer si encontramos nuestro correo en Have I Been Pwned? Yo, mi primera recomendación sería, lo primero, ya os decíamos que lo ibais a encontrar, o sea, lo raro es que no lo encontréis, sinceramente. Entonces, lo primero es intentar tirar del hilo de la información que da y buscando información sobre ese leak concreto, a ver si podéis ver qué cuentas han sido las afectadas, ¿no? Que, me refiero, por ejemplo, a través de qué página se han filtrado o de dónde habéis perdido el acceso. Y sobre todo pensad que una vez filtrado, esos datos que os ponga que se han liqueado, por ejemplo, si pone el correo y contraseñas, pensad que eso ya está compartido, eso ya es así. Entonces, para mí el primer paso es ese, intentar sacar de dónde han salido y sobre todo cambiarlo, porque en ese momento, si esa contraseña la seguís teniendo en activo, inmediatamente corréis el riesgo de que la utilicen en esos sitios en los que estáis utilizando. Pensad que a lo mejor lo habéis tenido, por poner un ejemplo, ¿no? En vuestra cuenta de Arsis, pero pueden intentar entrar con eso a la cuenta de correo de Google, por ejemplo, o a LinkedIn o a otros muchos sitios. Entonces, para mí lo eso es. primero sería cambiar las contraseñas. ¿No? ¿Tú cómo lo ves, Noelia? Sí, sí, desde luego, cambiar las contraseñas y intentar hacer también un poco de memoria dónde las has podido llegar a poner o has puesto contraseñas similares, porque también tendrías esas plataformas en riesgo. Es todo eso, cambiar las contraseñas lo primero. Por algo totalmente diferente a lo que venías utilizando. Eso sí, no era como cambiar lo que habías puesto antes, el ejemplo de 2023 a 2024. Ese cambio de contraseña no serviría, porque al final a los 4 días te la van a volver a sacar. Tal cual. Vale, pues yo creo que ya podemos pasar al siguiente bloque. Vale, vamos a pasar a la protección del correo. Jamás hemos recibido muchas consultas respecto al tema del correo electrónico. Esperamos poder llegar a contestar a todo en la siguiente presentación. ¿Y cómo podemos proteger nuestra cuenta de correo? Y es lo primero cambiando las contraseñas. Aquí vamos a ser muy pesados. Hay que cambiarlas periódicamente y sobre todo no reutilizar las contraseñas. Y no utilizar, eso sí, contraseñas de diccionario o sencillas. Que no sé si ahora quieres explicar un poquito qué es una contraseña de diccionario, Nacho. Sí, lo explicamos. Al final pensad que hay muchas formas de romper contraseñas. Una muy sencilla, por ejemplo, podría ser simplemente un ataque de fuerza bruta, ¿no? Es decir, mientras la aplicación no me bloquee, yo voy probando contraseñas hasta que esto casque. Entonces, pensad que obviamente no lo hace un humano, sino que al final es muy fácil hacer una pequeña aplicación o incluso utilizar distribuciones como Kali, por ejemplo, que te automatizan ese tipo de testeos, ¿no? Entonces, una contraseña de diccionario es contraseñas que las usa tanta gente que son, de alguna forma están registradas como contraseñas comunes que en este tipo de ataques de fuerza bruta se van a probar. Y aquí, de hecho, es posible que hasta os sorprendáis. Si buscáis top 10 contraseñas utilizadas, por ejemplo, en Google directamente, pues vais a encontrar algunas como desde luego 1, 2, 3, 4, la que hemos puesto de hasta el 9, la mítica de QWERTY, por ejemplo, con la QWERTY del teclado, password, en fin, muchas contraseñas que a lo mejor en el momento lo pensáis y dices, esto es fácil de recordar y parece, ¿no? Parece seguro, pero que en realidad se le ha ocurrido a más gente y han llegado a formar parte de estos diccionarios. Entonces hay que tener Eso es. cuidado con eso porque a veces son tan sencillas que están registradas y si entran dentro de este diccionario son muy fáciles de romper. Mm, Eso es. Entonces hay que tener cuidado. Puedes buscar en internet, ¿no? Lo de contraseñas de diccionario también pues, para que se hagan un poco a la idea. Y otro punto importante también para proteger tu correo es no compartir las contraseñas. Nunca tenéis que facilitar las contraseñas ni por correo electrónico, ni por teléfono, ni en correos electrónicos típicos de phishing que te dicen tu contraseña ha caducado, pulsa aquí y pon la contraseña. Nunca se deben compartir con terceros. Es decir, la contraseña es privada, es tuya y no la tienes que compartir con nadie. Pero aquí voy a hacer como un pequeño inciso porque nuestro departamento técnico en algún momento quizás os puede llegar a pedir la contraseña, pero siempre y cuando vosotros os habéis puesto en contacto con nosotros para reportarnos una incidencia. Entonces, para poder hacer revisiones en tu cuenta,
necesitamos la contraseña. Eso sí, se te va a decir con una temporal, la que tú quieras para mientras dura esta incidencia y luego posteriormente la cambias, o nos das la que tienes y posteriormente la vuelves a cambiar por otra diferente, sobre todo por tema de seguridad, porque aparte que nosotros no almacenamos vuestras contraseñas, es una manera también de seguridad para vosotros, porque habéis compartido la contraseña con un tercero. Y lo mismo si nos reportáis la incidencia por email. Nunca contestar un correo electrónico con vuestra contraseña. Lo que hay que hacer, además os lo dirán nuestros compañeros, es que tenéis que entrar a vuestra zona de cliente, que hay una pestaña que se llama Contacto, desde donde la podéis remitir de manera segura y así al departamento técnico le llega de manera encriptada y esa contraseña está guardada en nuestro sistema temporalmente solo para estos cambios o para revisar lo que nos hayas comentado y posteriormente la tienes que modificar. Luego, lo de verificar el correo, eh, esto viene también con la parte del phishing, ¿no? Porque recibís pues, muchos correos basura de cualquier proveedor, de los bancos. Entonces, siempre hay que revisar de quién te manda el correo. Es decir, no hay que mirar tanto el nombre del remitente como el correo electrónico, porque a veces te puede poner que te está mandando el correo electrónico, por ejemplo, ARSIS, es el campo de texto, el campo nombre, que es personalizable, y luego está la cuenta de correo electrónico que te lo está mandando y te lo puede estar mandando lo que sea @lokesea.com, que no tiene nada que ver con Narcis. Entonces eso es muy importante, tanto para nuestros correos como a los que te pueda llegar a mandar el banco o tu gestor de seguros o cualquier amigo. Es decir, siempre hay que verificar la identidad correcta del email, no solo fijarnos en lo que es el nombre, que es lo que primero nos salta a la vista. Y para la parte de ARSIS, en nuestra página web tenemos una herramienta que es un validador, desde donde se puede chequear si el correo electrónico ha sido enviado o no por nosotros. Que además os lo voy a enseñar ahora. Os voy a enseñar un ejemplo de phishing de hace unos meses. Lo voy a poner por pantalla. Como veis, el correo electrónico viene de webmaster un dominio cualquiera. Para nosotros, por ejemplo, que esta es una prueba, y aquí viene efectivamente ARSIS, facturación, etcétera, ¿no? Pues este correo electrónico efectivamente es de spam. ¿Cómo podemos verificar si lo hemos enviado nosotros o no? Pues desde nuestra página, lo tenéis aquí abajo dentro de arsis.es, tenéis en el apartado de herramientas gratuitas, que es esta página en la que yo estoy. Entonces aquí tenéis varias herramientas gratuitas y en este caso vamos a ir al validador de emails. Aquí puedes o bien meter las cabeceras del correo o meter directamente el archivo EML, que en la parte inferior se os explica que es un fichero EML y aparte otra serie de tips, ¿no? de ideas para proteger lo que es el correo. Den un segundito que voy a adjuntar uno, o en este mismo, para que lo podáis ver. Entonces ya lo tengo adjuntado, lo valido y nos va a salir el mensaje. Ten cuidado, puede ser phishing. Este correo no te lo hemos enviado nosotros. Esto lo podéis hacer siempre. Cuando tengáis dudas, podéis venir aquí, adjuntar el correo electrónico y te dirá si este mensaje te lo hemos enviado nosotros o no. Y luego ya continuando, el servicio de anti-spam. Que más aquí no sé si Nacho quería contar algo. Sí, antes de entrar en el anti-spam, un comentario más sobre lo de la verificación del correo de cara a los que vienen de ARSIS. Ahora que está de moda lo de las cuentas certificadas, ¿no? O verificadas más bien, el tic azul y todas estas cosas, dentro de los proveedores, para mandar un correo, tenemos una posibilidad que es incluir lo que se llama el logo BIMI, ¿no? Que sobre todo se aprecia en los correos de Gmail. Entonces, cuando nosotros estamos dados de alta en esto, que por supuesto te piden validar la identidad y un montón de cosas para que no lo pueda hacer cualquiera en tu nombre, entonces los correos que recibáis de ARSIS vais a ver que vienen con este logo, como el dibujo que podéis ver en la presentación y con esa especie de tic de cuenta verificada que de alguna forma os puede ayudar bastante a identificar, ¿no? Pues un correo nuestro de verdad, de los que os podemos mandar con cualquier tipo de noticia o hablando de intervenciones o muchas otras novedades con respecto a lo que pueda ser un fraude. Aparte de lo de siempre, ¿no? Que tampoco nosotros nos vamos a mandar correos pidiendo contraseñas ni que hagáis ningún tipo de cosas raras. Si recibéis eso, ya sabéis que podéis contactarnos porque probablemente casi al 100% no va a ser cosa nuestra. Eso es.
Además, todos Sobre, tenemos una cuenta personal de Google, de Gmail, y entonces ahí cuando reciban un correo nuestro van a ver que efectivamente viene con su logo. exactamente, tal cual. Sobre la parte del anti-spam, efectivamente, otra de las grandes medidas para proteger nuestro correo es activar medidas anti-spam, que van a prevenir que nos entren un montón de correos pues, directamente spam, fraudulentos y que en definitiva pues, nos pueden dar bastante guerra. Para activar el anti-spam podéis tener varias opciones. Una, desde luego, podéis utilizar el servicio de anti-spam que ofrecemos nosotros, pero si lo preferís podéis utilizar cualquier otro sistema que queráis instalar vosotros dentro de vuestro cliente de correo. La principal diferencia en este caso es que si lo instaláis en el cliente de correo, los correos se van a filtrar directamente en el cliente, es decir, el correo se va a recibir y una vez abráis el cliente será cuando se procesen esas reglas de filtrado, mientras que si activáis nuestro anti-spam, como está en nuestros sistemas, directamente se va a filtrar desde el servidor. Por lo tanto, no os van a, los vamos a cortar antes, ¿no?, de que lleguen a vuestro cliente y os van a molestar un poquito menos. Y Eso la es. siguiente medida, Noelia, ya serían novedades, ¿no? Hablando de Mark, de KM. Sí, lo único, antes de continuar, sí que ha llegado una pregunta de una persona que dice que había probado lo que es la herramienta de validar y que no le había funcionado. Hay que tener cuidado de cómo adjuntáis ese archivo, es decir, porque a veces si lo adjuntáis en otro formato que no es el correcto, a lo mejor por eso no te lo lee. Porque a lo mejor desde Microsoft, no, si utilizáis Outlook, el formato del archivo es otro, es MSG y no es EML. Entonces quizás ese puede ser el problema, ¿no? De todas formas, si queréis probarlo y habéis tenido algún error, podéis hablar con nuestro departamento técnico, le podéis pasar el ejemplo para ver por qué no os ha validado ese ejemplo de phishing que habéis intentado probar desde nuestra herramienta. Y ahora ya voy a pasar a la parte de KIM, de MAR y SPF, que es algo que se ha pedido durante bastante tiempo. Ahora todos nuestros buzones salen firmados por The Kim. Por defecto no está activado, lo tenéis que activar en vuestros paneles de control en el apartado de configuración. Y si la configuración de DNS la tenéis con nosotros, automáticamente se os van a crear vuestras reglas de DNS en el panel para que ya vuestros correos salgan firmados. Y lo mismo con DEMAR. Si la queréis configurar, hay que hacerlo también desde el panel o podéis hablar con nuestros compañeros del departamento técnico y os ayudan en la configuración. Pero esto es algo que ya tenemos y por lo tanto cumple con muchas de las cosas que nos estaban pidiendo muchos de vosotros. Y ahora ya también, el segundo factor de autenticación, tenemos aquí una novedad, ¿verdad, Nacho? Sí, esto es primicia para los que nos habéis dedicado este ratito en julio, ¿no?, a oírnos. Sí. Actualmente hemos hablado antes de la importancia del segundo factor de autenticación. Actualmente lo tenemos ya en varios paneles de control y en el área de cliente, pero no está todavía en el correo. Y no está todavía quiere decir que muy próximamente lo vamos a tener. A lo largo de este verano está ahora precisamente en desarrollo y seguramente para el final del verano ya lo tendréis disponible, lo podréis activar y bueno, seguramente os mandaremos un correo contando cómo podéis hacerlo o incluso si os gusta, pues puede que hasta repitamos el webinar, ¿no, Noelia? Contando este tipo Eso de es. novedades. Sí, sí, si al final os gusta este tipo de webinars, pues no hay problema, los podemos repetir y también entrar en más detalle en algunos puntos que queráis que nos reportéis, al igual que nos habéis pasado bastantes preguntas antes de en la inscripción del webinar. Ya vamos a pasar a otro punto, cómo detectar si tu cuenta de correo está hackeada, ¿verdad, Nacho? A ver qué tienen que ver. Efectivamente, porque este es el punto en el que hemos llegado de hemos hecho todo esto, pero realmente, para empezar, es cómo sé si me han hackeado la cuenta, ¿no? Mejor puedo notar algo raro en el correo o cómo podemos identificarlo. Eso es. Lo primero, a veces se detectan correos sospechosos en plan de desapariciones y apariciones inexplicables. Esto es algo que a veces pasa desapercibido, pero os llegáis a dar cuenta. A veces llamáis al departamento técnico y decís, oye, que es que fulanito me ha mandado un correo electrónico hace 4 horas y yo lo acabo de recibir. Y se revisa y no tienes ningún tipo de retardo en el correo electrónico, sino que quizás hay una tercera persona por detrás que está entrando a tu correo, te lo ha quitado, te lo ha modificado y te lo ha vuelto a dejar. O incluso que tenéis un correo que lo habéis visto entrar, habéis ido a la bandeja, no está y 10 minutos más tarde vuelve a aparecer. Con este tipo de cosas tenéis que tener cuidado de si os aparecen y desaparecen correos, porque eso puede ser un indicador de que tenéis la cuenta de correo hackeada, porque es algo bastante habitual de cuando roban una clave, os quiten correos, los muevan a otro sitio, modifiquen lo que quieran modificar y te lo vuelvan a dejar donde estaba. Entonces, con esto, especial atención. Luego, los correos rechazados.
Aquí hay como dos partes. Puedes empezar a recibir correos rechazados a miles o a cientos, pero no tiene por qué estar tu cuenta de correo hackeada. A veces, pues, por decirlo de alguna manera, el malo, ¿no? Empieza a mandar correos electrónicos a una base de datos de emails y te ha puesto como dirección de respuesta. Entonces, todos los rechazos te van a empezar a entrar a ti. No significa que tu cuenta está hackeada, lo único que intentan es saturarte tu buzón, llenártelo o bloquear al proveedor de correo electrónico. Pero luego está también la otra parte, de que quizás esos correos rechazados sí que realmente se estén mandando desde tu cuenta. Entonces, ante cualquiera de las dos situaciones, lo primero, cambia la contraseña y luego puedes hablar con nuestro departamento técnico para que te verifiques si esos mensajes que estás recibiendo de manera de rechazo son propios o es directamente un tipo de spam. Y luego, las redirecciones de correo electrónico. A lo mejor mandas un correo electrónico a un amigo y llega automáticamente un correo diciéndote que no ha podido ser entregado. Y ahí te aparece una dirección de correo electrónico a la cual tú no has enviado. Eso es porque a la dirección de correo a la que tú le estás enviando ese email tiene una redirección de correo electrónico a otra cuenta. Por lo tanto, tu mensaje sí ha sido entregado al usuario, es decir, a tu amigo, pero este a su vez se ha intentado desviar a otra cuenta de correo electrónico o incluso no recibes ningún rechazo, sino que esto es transparente, el usuario no se da cuenta. Por lo tanto, es importante cada X tiempo entréis en vuestro webmail y chequeéis si tenéis redirecciones de correo electrónico a otras cuentas que no tengáis controladas. Sobre todo si habéis detectado pues lo que hablaba, ¿no? Lo de correos rechazados o que habéis visto que han desaparecido correos. Porque esta parte es como la más invisible, pero se te está desviando el correo si te han hackeado la cuenta. Y luego también, si tenéis mensajes eliminados en la papelera o borradores que vosotros no habéis creado o que no hayáis eliminado. Entonces, esto hay también que tenerlo en cuenta más que nada porque de repente ves que tu buzón está vacío y que tienes todos los correos en la papelera. A veces puede ser por un descuido, que a lo mejor has hecho alguna combinación de teclas y la has movido a la papelera sin querer, pero en otras ocasiones es un indicador de que tu cuenta de correo está hackeada, al igual que si a lo mejor descubres que hay borradores que ni siquiera tú has escrito. Entonces, con esto también hay que tener una especial atención. Y luego ya por último, que tus contactos han recibido un correo que tú no has enviado. Entonces, si tú recibes un correo electrónico de un amigo tuyo o de un familiar o de otra empresa en el que ves que te hablan de algo que no tiene nada que ver de lo que solís intercambiar de información o con archivos adjuntos extraños, contactar con ese remitente por otra vía que no sea el correo electrónico, porque está más que claro que su cuenta está hackeada, y avísale de que cambie lo primero la contraseña y que luego chequee el equipo, porque seguramente ha tenido una intrusión. De hecho, este es Y muy además, buen punto, Noelia, mm, porque parece que el phishing que no es patrimonio nuestro, ¿no? Que no es exclusividad nuestra, que a muchos de vosotros os pueden hackear la cuenta de correo y hacer phishing a vuestros clientes a su vez, a vuestros empleados o a vuestros contactos simplemente a través de vuestra cuenta. Y de hecho, hace unas semanas o algo más, tuvimos aquí a Marco Lozano del INCIBE, que en uno de estos webinars de seguridad hizo una demo muy sencillita de lo fácil que podía llegar a generar un phishing, ¿no? Que, bueno, realmente hay herramientas ya que no necesitas tener unos conocimientos técnicos muy profundos para poder ser capaz de generar esa página fake del login exactamente igual que la que tenemos nosotros o vosotros o mucha gente y directamente recoger esas contraseñas, mandar el correo y recoger esas contraseñas al que intente logarse. Entonces, que no es solo cosa nuestra, sino que es un tema realmente sencillo a día de hoy de realizar. eso es, nos afecta a todos, tanto a las cuentas correo personales como a las de empresas. Es decir, que de esto no se salva lamentablemente nadie. Entonces, por eso hay que tener ese especial cuidado. Y ahora vamos a cambiar de tema. Ya hemos terminado con la parte del correo, aunque luego volveremos porque hay preguntas que nos habéis reportado, que vamos a pasar a la protección de servidores. Y aquí Nacho nos va a explicar un poco cómo controlar lo que son los accesos a los servidores. Sí, os voy a contar muy por encima, porque este es un tema que casi daría para otra sesión aparte también, pero sí que os voy a dar algunas pinceladas, ya que había preguntas sobre esto, sobre cómo podemos proteger el acceso a servidores, ¿no? Entonces, la primera medida que podemos tomar, desde luego, lo que ya lo hemos comentado, parte de usuarios y roles. Desde el panel de cloud ofrecemos esa capacidad de que podáis crear tanto usuarios independientes del panel
como unos roles muy granulares, asignando directamente los permisos sobre las acciones que queréis realizar. Y eso es una forma muy sencilla pues, de evitar ¿no? pues que ciertos usuarios puedan ser hackeados o puedas tener un leak y te puedan hacer acciones de más en el panel. No es solo importante en el panel, sino también pensad en los usuarios que acceden al servidor. Nosotros ya sabéis que los que seáis usuarios de servidores lo conoceréis, todos nuestros servidores siempre damos el acceso root, el servidor es completamente vuestro. Pero eso no quiere decir que sea buena práctica acceder al servidor con un usuario root para hacer todo. Aquí la recomendación es que siempre que podáis utilizáis otro tipo de usuarios a los que ya le hayáis asignado los permisos correspondientes a lo que queráis hacer y que tengan contraseñas completamente independientes, de forma que podáis gestionar muy bien qué es lo que hace cada usuario que tiene acceso al servidor y qué niveles de acceso tiene, ¿no? O sea, esta jerarquía de usuarios y roles es importante tanto a nivel del panel como a nivel del propio servidor. Y hablando de contraseñas y de acceso al servidor, por defecto, si no ponéis nada, nosotros os vamos a generar una contraseña para el servidor, pero aquí la primera recomendación es que pongáis siempre vosotros vuestras propias contraseñas y sobre todo que en el caso de los servidores Linux, siempre que podáis que utilicéis claves SSH para acceder al servidor. Las claves SSH, por si no las conocéis, son esta par de claves que tienes una clave pública que va en el servidor y una clave privada que te guardas tú y la clave en sí es como una especie de certificado. De forma que para hacer el login, realmente lo que tienes que hacer es configurar tu clave privada en tu herramienta de login, en PuTTY o en la que estéis utilizando, de forma que te conectes al servidor y la autenticación se hace a través de estos certificados, ¿no? Entonces, por supuesto, son mucho más difíciles de hackear que una contraseña normal porque tienes que conocer las dos claves y que macheen. Además, desde el propio panel, para facilitar un poco esta parte, sí que tenemos una sección que se llama las SSH Keys, donde desde ahí podéis tanto crear claves SSH parejas como subir vuestras claves públicas y durante la creación del servidor podéis directamente seleccionar, añadirle una clave SSH pública y así el servidor ya se crea con la clave configurada y luego directamente podéis acceder vosotros desde la herramienta. Por lo tanto, esta es otra recomendación. Aquí ya nos vamos un paso más allá de las contraseñas y nuestra recomendación es que utilicéis claves SSH. Otra medida más de protección es el firewall perimetral, ¿vale? Todos nuestros servidores van con un firewall perimetral que por defecto, además, lo damos con una política de acceso que lo que va a hacer es cerrar todos los puertos que no consideramos necesarios para esa aplicación que habéis seleccionado. O lo que es lo mismo, abrimos solamente los puertos mínimos para que trabajéis. Hay de todos modos lo que, por supuesto, las políticas las podéis editar vosotros y lo que recomendamos siempre es que realmente la actualicéis con los puertos que estáis utilizando. Nosotros, por ejemplo, en un Linux normal damos abierto el puerto 22, que es el de acceso SSH, el puerto 80, el del HTTP, y el 443, el HTTPS. Pero, por supuesto, cuanto más controlados tengáis estos puertos y más cerréis, directamente más protegidos vais a estar contra intrusiones, porque el firewall, a todo aquel que intente entrar, intente a través de estos puertos, si el puerto no está permitido en el firewall, no le va a dejar acceder. Y al hilo de esto va la siguiente recomendación, que parece una tontería, pero es algo muy sencillito, que es en el caso de estas reglas de acceso, que en el propio servidor cambiéis el puerto de acceso SSH. El puerto de acceso por defecto es el puerto 22, pero realmente editando un fichero de configuración podéis editarlo y poner el puerto que os dé la gana, el número que más os guste, siempre y cuando no se use para otro protocolo, claro. Entonces, el hecho de cambiar este puerto, lo que va a hacer es que todos estos ataques automáticos que directamente vayan dirigidos a este puerto, sin mirar que otros puertos vayan abiertos, los vais a bloquear. Entonces, esto al final no es difícil conseguir la seguridad perfecta, pero sí que podemos ir añadiendo capas, ¿no? Entonces, cuantas más capas y más impedimentos podamos, más difícil va a ser que os entren y más pereza le puede llegar a dar al ladrón llegar a hacer todo eso, ¿no? De hecho, voy a parar un momento en este punto porque hay una pregunta que nos habéis hecho hace un ratín que va relacionada con esto, que es si utilizar VPNs puede hacer que sea más difícil que te hackeen las cuentas como tal. La cuenta como tal no, una VPN tampoco te va a salvar de eso, porque al final lo que te está protegiendo, por ejemplo, son las contraseñas o el segundo factor. Pero en el caso de los servidores, utilizar una VPN sí que es realmente interesante. ¿Por qué? Porque podemos hacer, jugando con este firewall, podemos decir, por ejemplo, este puerto 22, ¿no? Que es el que nos va a dar acceso directamente a la gestión del servidor. Podemos decir que cierre el puerto 22, no lo vamos a dejar accesible a través del firewall, no va a estar accesible públicamente y lo que vamos a hacer es montar una VPN, que además damos VPN SSL desde el panel de forma totalmente gratuita,
y podéis utilizarlo para conectaros de forma privada desde vuestro equipo hasta la red en la que está el servidor. Y de esa forma no necesitáis, vamos, cerráis el puerto y con la VPN estáis añadiendo una capa más de seguridad. También, y ya por dar un matiz más, en el caso de los firewall, podéis además añadir del puerto que queréis abrir, podéis añadirle reglas de IPs. Es decir, podéis decir, quiero abrir el puerto 22 a esta red de IPs que se correspondan con las de vuestra oficina. Y de esa forma no dejáis el puerto 22 o el que estéis utilizando para el acceso abierto al exterior y lo mismo, vamos, lo que comentamos, ¿no? Que vamos añadiendo trabas que al final de lo que se trata es de poner lo más impedimentos posibles para evitar pues que llegue el hacker hasta donde quiere llegar. Una recomendación más, que esta también es bastante sencilla, pero entiendo que es un poco tediosa y que sobre todo puede dar problemas de mantenimiento, es la importancia de mantener el operativo y todas las aplicaciones que utilicéis al día de parcheos y actualizaciones. Porque al final muchas veces los exploits vienen de explotar una vulnerabilidad que tenemos en el operativo o en una determinada aplicación y que por lo tanto el hacker lo puede utilizar para saber cómo explotarla y entrar y una vez esté ahí, hacer un escalado de privilegios y conseguir más acceso al servidor, a la red o a donde quiera entrar. Entonces, en el caso de los servidores, por supuesto, todas las plataformas que dependen de nosotros las actualizamos 100% y esto está dentro de nuestras políticas, pero en el caso de los servidores que no son gestionados, en los que tengáis vosotros el acceso root, una vez os entregamos el servidor con el acceso root, toda esta parte cae en vuestro lado, ¿no? El hecho de mantenerlo al día de operaciones de actualización y parcheos. Por lo tanto, muy importante en esta parte que en la medida de lo posible lo mantengáis todo bien actualizado porque es un punto de ruptura importante. Y por último, la última recomendación es, por supuesto, tener siempre copias de seguridad, tener de un plan de contingencia, de forma que si pasa cualquier cosa con vuestro servidor, que tengáis un plan de recuperación con copias de cómo tenéis que recuperar los archivos, el servidor completo, las configuraciones, lo que necesitéis, para que el tiempo de caída sea el mínimo y podáis mantener vuestro negocio en línea. Y aquí una recomendación más también bastante interesante es que tengáis instalados softwares de protección de código malicioso. O sea, lo que es un antivirus, vamos, que si utilizáis Windows, en muchos casos ya podéis contar, por ejemplo, con la protección del Windows Defender, pero que en todo caso, bueno, pues está bien instalar un antivirus y sobre esto, ¿verdad, Noelia? Ya hemos tenido Sí, otros webinars hablando sobre esto. sí, hace poquito hicimos también otro webinar de un servicio que tenemos de antivirus que vale tanto para escritorios, para móviles, tablet e incluso para servidores. Entonces también tienes esa otra protección. Lo podéis ver, que lo tenemos cargado en YouTube para que podáis ver también un poco qué es lo que te cubre. Y es una medida más que hay para la seguridad del servidor y que además, si no me equivoco, Nacho, ya se está trabajando en un curso que vamos a publicar en el Tech Academy, que lo tendréis próximamente disponible. Efectivamente, ya sabéis que en el Tech Academy estamos colgando cada vez más cursos. Tenéis actualmente uno sobre administración de servidores, tenemos varios sobre WordPress y como es uno de los temas, yo creo, más de actualidad, estamos preparando ahora mismo uno de cómo podéis proteger vuestros servidores. Entonces, para aquellos que os interese, pues próximamente, a lo largo de este año, lo tendréis disponible de forma, por supuesto, totalmente gratuita, como todo el contenido que publicamos ahí en el Tech Academy y desde ahí podéis consultarlo y, bueno, hacerlo y si os resulta interesante, pues aplicar todo lo que aprendemos ahí. Además, es un ponente muy interesante. Es que sí, todos los que hacen de servidores, la persona que los gestiona, son, bueno, todos en general son bastante interesantes. Y ahora vamos a pasar al último punto, que es las recomendaciones generales. Antes de entrar con lo que son las recomendaciones generales, sí que nos han llegado bastantes preguntas cuando os habéis inscrito al webinar acerca de las copias de seguridad. Entonces hemos creado un slide directamente solo para esto, para hablaros un poco en general de las copias y también de los servicios que nosotros ofrecemos, porque también era otra de las preguntas que nos llegaban bastante, de qué servicios de copias nosotros ofrecemos que se pueden activar a nivel general, ¿no? Para proteger lo que son todos los ámbitos. Lo primero siempre es disponer de copias antes de hacer cualquier tipo de modificación, ampliación o un posible problema que hayas tenido. Siempre tienes que tener una copia de seguridad, tanto de la web como del correo, como de tu sistema operativo, es decir, de tus archivos, tus fotos. Siempre tienes que tener copias porque es importante. Porque luego, una vez que está el desastre, es cuando te acuerdas, ¿no?, de que no tienes esa copia y has perdido esos datos. Entonces, recalcar la importancia de siempre de tener una
una copia de seguridad. Luego tenemos la regla del 3-2-1, ¿no? Que para los que no los conozcáis es una regla que establece un poco una recomendación sobre cómo tenemos que considerar los programas de backup, y lo que dice es que lo que tenemos que mantener siempre son 3 copias del dato que estén en 2 soportes distintos, es decir, una que esté en un disco duro y otra pues que esté, por ejemplo, en un S3, pero que sean completamente independientes, y que al menos una de las copias sea externa, es decir, que si tenemos, por ejemplo, las primeras tenemos la copia original, ¿no? La segunda copia la podemos tener a lo mejor en el mismo data center, pero la recomendación siempre es que esa tercera, que ya no esté en el mismo data center, que esté totalmente fuera, de forma que si pasa algo, pues que podamos recuperarla, porque si no, pues podemos caer en el fallo de, ¿no? Pues de perderla porque estaba en el mismo sitio, que puede ser un error común. Esta regla a lo mejor puede ser, depende de la criticidad de los datos que estoy manejando, a lo mejor puede llegar a ser un poco maníaca. Toda la seguridad siempre tiene ese punto, ¿no? Que está bien ser un poco paranoico para que no se te salten cosas, pero hay veces que a lo mejor dependiendo de la criticidad de los datos no necesitáis tanto, pero desde luego si queréis una recomendación, esta es la regla estándar que habla, ¿no? De cómo debemos hacer copias de seguridad para protegernos en cualquier escenario. Eso es. Y luego ya las soluciones que nosotros tenemos aquí en Arsis, que seguramente ya las conozcáis, está el Backup Web, que es una herramienta para hacer copias de seguridad tanto de tu web como de base de datos, y además tiene un servicio de monitorización que puedes controlar si tu web se ha caído, y también tiene un aviso conectado con Google para ver si tu web está o no hackeada. Entonces es bastante útil. Luego el backup de correo, como el propio nombre dice, es para hacer copias de seguridad de tu correo electrónico. Estas son automáticas. En el momento que incluyes tu cuenta al backup, se va refrescando con todo el correo que tú vayas recibiendo y enviando. Luego está la plataforma de Cloud Backup, que esto sirve tanto para un ordenador normal como para la plataforma de servidores. Es decir, es multiusos, puedes utilizarlo para ambos. Y luego está Veeam Backup, que quizás es un poco menos conocido, que ahora sí que Nacho os va a explicar un poquito para que conozcáis un poco de esta herramienta. Sí, para los que no la conozcáis, Veeam es una herramienta de copias de seguridad, como exactamente como Cloud Backup. Desde ahí podéis hacer copias de seguridad, tanto de fichero como completa, de dispositivos en general, de servidores, de workstations, y está muy pensada para uso profesional. De hecho, yo creo que por destacar 2 diferencias y que os hagáis un poco la idea de cómo es, lo primero no es tanto una solución SaaS en este momento, sino que cuando tú tienes Veeam realmente te montas tu infraestructura de Veeam. Es decir, tenemos un equipo Windows donde vamos a instalar la aplicación de Veeam, vamos a conectarle los discos en los que queremos que se hagan las copias, que pueden ser cabinas externas, pueden ser un almacenamiento S3, pueden ser un proveedor cloud. Nosotros, por ejemplo, ofrecemos un servicio de Veeam Backup de Cloud Connect para que puedas conectar nuestro almacenamiento en la nube, nuestros data centers, con vuestro Veeam local y directamente podáis hacer más copias, ¿no? Cumpliendo esa regla del 3-2-1 que hablábamos, externalizarnos esa tercera copia a nuestro data center. Entonces, ya veis que a nivel de funcionamiento es un poco distinto, y sobre todo una de sus ventajas también es que la tecnología por debajo es muy potente, ¿no? Por ejemplo, a nivel de DR tiene muy buenas integraciones con VMware o con Hyper-V, es capaz de comparar a nivel de bloques los cambios que se están haciendo. Entonces, proporciona funcionalidades de DR de forma que directamente podemos tener máquinas sincronizadas con unos RTOs muy bajos, y en el caso de que se nos caiga nuestra máquina principal, podemos inmediatamente levantar nuestra máquina de recuperación con un tiempo mínimo dentro de la misma red, manteniendo IPs, y seguir trabajando directamente con una pérdida de tiempo mínima, que al final es de lo que esto se trata, de minimizar los tiempos de recuperación. Pero como os decía, es una solución un poco menos conocida, pero es tremendamente potente y muy pensada sobre todo para soluciones enterprise. Sí, y antes de acabar con el tema de copias, comentaros que de la parte de Cloud Backup tenemos otro webinar ya publicado en YouTube, que lo podéis echar un vistazo, que fue impartido también hace unos meses. Y de la parte de Backup Web y de Backup de correo, seguramente en los próximos meses prepararemos otro webinar similar a este, pero para explicar estas herramientas, porque hay mucha gente que también está interesada de cómo funcionan estos dos software que ofrecemos para hacer copias. Y ahora ya pasamos a lo que son ya las recomendaciones generales, que lo primero es que visitar nuestros webinars de seguridad que tenemos publicados en YouTube. Además, este año hemos hecho 3 webinars de seguridad con una persona del INCIBE, con Marco, y son bastante interesantes. Lo hemos mencionado antes, y si tenéis tiempo os recomendamos que los visitéis porque son bastante útiles tanto para el día a día como a nivel de empresa. Luego volvemos a insistir, somos muy cansos en esto,
Nunca reutilizar las contraseñas, la que tengáis para Arsis es para Arsis, la que tengáis para Hotmail es para Hotmail, la que tengáis para vuestro banco es para el banco, es decir, nunca las reutilices, siempre contraseñas únicas. Luego, otra recomendación es que revise siempre los links antes de clicar en ellos. Como los ejemplos que hemos puesto al inicio, si recibes un correo electrónico que te dice tu cuenta de correo ha caducado o tu contraseña ha caducado, simplemente con pasar el ratón por encima sin clicar en el enlace, vas a poder ver en la parte inferior de la ventana la URL a la que te va a redirigir. Entonces tú ahí mismo vas a poder ver de manera muy sencilla si esa URL es de quien dice ser o no tiene nada que ver. Es decir, si ese mensaje se supone que te lo ha mandado Arsis, pues te dice que tu contraseña ha caducado, si pasas ese ratón por encima de ese link vas a poder ver que eso te va a redirigir a la página de vete tú a saber qué, y va a intentar robarte tus datos. Esto te puede hacer igualmente que con el banco. Y si pulsas, seguramente han clonado la página, la han simulado y estás metiendo los datos en una página errónea. Y de esto, además, hay un ejemplo, ¿verdad, Nacho? En el webinar que hubo con esta persona de INCIBE, con Marco, que clonaba una página y la simulaba, para que veáis lo sencillo que es hacer este tipo de correos de phishing, con, eso sí, con una cierta base, pero es fácil el poder suplantar la imagen de cualquiera, es decir, de nosotros, de un banco o de cualquier agencia. Totalmente. Otra recomendación sería que tengáis siempre soluciones de antivirus, ¿vale? Tanto en vuestro correo como vuestros servidores o vuestros equipos personales de casa, porque al final os va a ayudar mucho a protegeros contra código malicioso y contra todo ese tipo de amenazas que hoy no hemos comentado nada. Para eso, como decía Noelia, tenemos otros webinars donde Marco lo explica muy bien, pero bueno, ataques tipo ransomware, de cifrado de disco, contra todo eso, una solución de antivirus os puede ayudar bastante. Por supuesto, también lo que comentábamos hace un momento, tener copias de seguridad de vuestros datos, del correo, de la web, de vuestros servidores, móviles, etc. Porque si pasa algo, que al final siempre pasan cosas, pues podéis recuperar fácilmente y no perdéis información. Y por último, volvemos a incidir más de lo mismo. Contraseñas, por favor, no las reutilicéis y podéis utilizar gestores seguros donde podéis directamente desde ahí eh, configurar todas las contraseñas que queráis, lo más complejas posibles, para diferentes aplicaciones y tener desde ahí vuestra propia agenda, por llamarlo de alguna forma, en el que fácilmente podéis recuperar la contraseña en cada momento y trabajar con ella sin tener que memorizarlas, que obviamente sería una locura. Y por Pues y último, ahora ya para ya, terminar, sí, queremos cerrar, ¿no?, con una frase que yo creo que explica un poco esto de la ciberseguridad, ¿no? Al final, la ciberseguridad es la línea de defensa que tenemos para protegernos contra el acceso no autorizado aquí por redes y otros sistemas informáticos. Y con esto volvemos un poco a lo que decíamos al principio. Al final, ponemos mucho interés en proteger nuestra casa, nuestro coche, nuestras pertenencias. En el mundo digital tenemos muchas cosas a día de hoy. Tenemos parte de nuestra vida privada en redes sociales, podemos tener nuestro negocio montado online, tenemos cuentas bancarias. Tener en cuenta que eso, que es importante protegerlo, que nos podemos llevar buenos sustos y que la forma de protegernos es esto, es la ciberseguridad y todo este tipo de herramientas que nosotros y muchos proveedores pues intentamos dar para que estéis lo más seguros posibles. eso Y ya es. para terminar, teníamos un montón de preguntas de antes. Seguimos teniendo unas cuantas aquí en el chat. Sí, Todas las que queráis, nos vamos un poquito justos de tiempo, pero las vamos a intentar ver, ¿vale? Así que todas las preguntas que queráis, pasárnoslas por el chat, que las vamos a ver ahora. Y antes de empezar con esas, vamos a ver las que nos habéis mandado en las inscripciones. La primera, emails de fraude que llegan a diario, spam. ¿Cómo podemos evitarlos, Noelia? pues esto es un poco repetir lo que os habíamos comentado, ¿no? Es importante tener un anti-spam, un antivirus. Eso sí, el antivirus que decidáis, tanto el nuestro como cualquier otro, tiene que ser actual, es decir, que actualice las firmas de anti-spam de manera diaria. Con esto lo que vamos a hacer es que la gran mayoría de los correos electrónicos que nos lleguen sean filtrados, que se clasifican automáticamente como spam. No nos va a filtrar todos, porque al final todas las técnicas de phishing que existen se van mejorando para justamente para eso, ¿no? Para saltarse los sistemas de seguridad, saltarse lo que son los protocolos de anti-spam. Pero lo que os decía, con una herramienta que se actualiza a diario, la nuestra se actualiza a diario, y otras que podáis encontrar en el mercado, entonces con eso vais a poder evitar recibir este tipo de mensajes.
Otra pregunta sería seguridad en tu sitio web, WordPress, copias de seguridad. ¿Cómo podemos articular esto? Sí, de estas también nos han llegado varias consultas. WordPress ya no es una herramienta que hayamos explicado, pero para WordPress, por ejemplo, lo importante es lo mismo, repetir lo de antes, copias de seguridad, y antes de instalarte cualquier tipo de plugin o tema, siempre verifica que tenga actualizaciones recientes, porque si no, a lo mejor es un plugin que ya no se utiliza, que ya no tiene un mantenimiento por detrás, y eso puede hacer que tenga vulnerabilidades en el código, y por lo tanto puedes exponer tu página web a que te la hackeen, y por lo tanto todo ese trabajo que has invertido, perderlo. Y lo mismo en general en lo que son los sitios web. Cualquier gestor de contenidos al final tiene que tener actualizaciones y siempre utilizar eso, ¿no? Elementos que estén actualizados, que no hayan caído en el olvido. Y sobre todo también el tema de las copias. Tener siempre copias de seguridad, que es muy importante, que nos acordamos de ellas después de haber tenido el problema. Entonces siempre hay que tenerlo previamente para así evitar sustos. Pues nos lo Luego, apuntamos, Noelia. Otra pregunta, mm, acceso del técnico al servicio web contratado. vale, de esto lo hemos comentado antes, que para acceder al área de cliente tenéis diferentes tipos de roles, ¿no? Que podéis dar acceso a lo que son paneles, a lo que es la gestión, o al apartado de facturas, pero luego también está lo que son los paneles de control. Nacho ha explicado que tú puedes dar acceso a tu panel de cloud también con una serie de roles, pero para los paneles de control del resto de servicios, para el servicio de dominios, para el correo electrónico, para un servicio de hosting, el acceso al panel es completo. Ahí no existen roles, es decir, ahí le das directamente todos los permisos del panel de control. Va a entrar a por una URL diferente, con un usuario y una contraseña que has asignado previamente desde el panel de control, y ahí tendrá acceso a todo. Entonces, si tú has contratado a un técnico para que te lleve el mantenimiento de la web, ahí tienes que tener cuidado si decides darle o no ese acceso del panel, porque ahí también están tus buzones de correo. No va a ver el contenido, pero puede eliminar, dar de alta, cambiar contraseñas de los buzones. Entonces, si es una persona que no es de confianza o que la acabéis de contratar, para lo que es el servicio web, existen otras herramientas. Le podéis dar usuarios de acceso de FTP o SFTP e incluso a la base de datos. Y así eso evitáis el darle acceso al panel de control que tiene una serie de privilegios que quizás no necesita. Pero todo esto, cualquier duda, nuestros compañeros del departamento técnicos pueden explicar cómo dar de alta a un usuario solo para que accedan a la web o a la base de datos. Uy, perdón. Y ahora ya, gestores de contraseñas, que los he explicado antes también Nacho, pero era una pregunta que se repetía bastante. Sí, teníamos un montón de preguntas sobre esto. Nos preguntáis también qué gestores de contraseñas utilizar. La verdad que hay un montón, algunos navegadores lo tienen el suyo incluido, por supuesto. Hay algunos cloud, hay algunos muy conocidos como LastPass. Aquí tampoco vamos a mojarnos con uno concreto, sí que hay un montón de rankings en internet que podéis consultar, hay un montón de cosas que podéis ver sobre esto. Yo creo que lo que aquí podamos es dar nuestras preferencias personales, ¿no? Yo, por ejemplo, en el día a día utilizo el del propio Apple, que tiene el apartado contraseñas, que te permite tanto poner contraseñas, te sugiere contraseñas, te guarda todas las que utilizas en el navegador, incluso integra esta parte del segundo factor de autenticación, y este es el motivo principal por qué lo uso, porque me resulta muy cómodo que, claro, para los que utilicéis aplicaciones OTP, hay veces que qué pasa si me cambio de teléfono o qué pasa si tengo que borrarlo o lo que sea, ¿no? Hay muchas veces que tenemos que volver a reconfigurar todos esos accesos de segundo factor que tenemos, escaneando otra vez el QR, recuperándolo, etc. Entonces, Apple sí que tiene esta facilidad de que puedes moverte entre, pues reiniciar el dispositivo, lo que sea, que simplemente lo sincroniza con tu cuenta y te recupera los códigos tal y como los tenías configurados. Entonces, a mí me parece una solución bastante completa, en general es muy segura. Yo con esa me siento cómodo. ¿Tú qué utilizas, Noelia? Yo, por ejemplo, utilizo KeePass. Es una herramienta que la que yo me siento cómoda, que es desde donde gestiono a nivel particular todas mis contraseñas. Y al igual, además también se puede configurar en teléfono móvil y así tienes acceso a todas mis claves de manera sencilla y no tienes que andar recuperando las contraseñas porque no te acuerdas. Entonces, es la que yo utilizo. Es diferente a la de Apple, pero al final todas vienen a ser lo mismo. Al final yo creo que se trata también, primero por supuesto que sea segura, pero ahí sí que hay un montón, y luego se trata de la que te sea a ti cómoda. Sí. Uy. La siguiente pregunta sería, ¿qué pasa si perdemos el dispositivo vinculado con el segundo factor de autenticación? Que esto ya lo hemos comentado un poquito, ¿verdad?
Sí, además han llegado varias consultas también al chat respecto al segundo factor de autenticación. Están las dos opciones que os comentaba al principio, ¿no? Que podéis leer el código QR con el teléfono móvil y tenerlo vinculado con ese teléfono, o hacerlo desde el navegador, que quizás es más sencillo si queréis compartir la cuenta. Pero si se os olvida o no tenéis el código de recuperación, que es un código que aparece una única vez cuando se activa el servicio, entonces que en ese momento sí que tenéis que hacer o bien una captura de pantalla, guardar en lugar seguro ese archivo o apuntaros esa numeración en un gestor de contraseñas para que si perdéis el dispositivo tenéis ese código de recuperación. Y si no, pues tenéis que contactar con nosotros y los compañeros os remitirán un formulario para poderlo desactivar y que podáis entrar en vuestra zona de cliente. Y ya enlazado un poco con el segundo factor de autenticación, acabo de ver que ha llegado una pregunta de cuándo lo vamos a tener en el webmail. Lo vamos a tener próximamente. Esperamos que para después de verano o algo así, Sí, seguramente que para ya finales de esté. verano. Sí. Pero lo comunicaremos para que podáis activarlo en vuestros paneles. Que estaba relacionada, que es el segundo factor de autenticación para el correo, que es la que acabamos de dar respuesta. Y nos llegó también otra pregunta de seguridad en servidores, que la ha explicado antes bastante bien Nacho, pero pues si quieres dejar alguna puntualización más. Sí, nada, simplemente a lo que hemos comentado, pues añadir eso, que desde el panel podéis encontrar bastantes funciones que os pueden ayudar un poquito a gestionar la seguridad en servidores. De hecho, tenemos varias automatizaciones, por ejemplo, desde el momento en el que creas el servidor, ponemos la política de firewall por defecto, podéis asignar una vuestra si preferís, podéis asignar ya las claves SSH, como hemos estado comentando. Si marcáis la opción de disponer de copias de seguridad, automáticamente lo que vamos a hacer es se instala el agente de backup dentro del servidor y se os va a configurar una política de copias que hace una copia diaria, del servidor, no es completa, es incremental, pero de forma que os ahorráis todos esos pasos que tampoco es muy complicado, pero que ahorra trabajo, ¿no? Esa parte de configuración del agente de backup, de seleccionar una política de copias, en fin, que os ahorra algún paso. Incluso por añadir alguna cosa más también, automáticamente en los servidores cloud, en el momento en que los dais de alta, se meten dentro de nuestro apartado de monitorización, que automáticamente monitoriza tanto la RAM como la CPU y el ping, y en el caso de que haya cualquier error, podéis configurar alertas de correo para que os lleguen avisos, aparte de las notificaciones al panel, de que hay algo en el servidor que no va bien. De hecho, incluso podéis hacer el uso avanzado de la monitorización, que es que en lugar de tirar por la de por defecto, podéis utilizarla con agente. La del agente además sirve también para los servidores dedicados y con eso lo que va a hacer es que además os va a dar acceso a monitorizar el estado del disco y a monitorizar los procesos. Podéis monitorizar procesos dentro del servidor directamente. En definitiva, no quiero extenderme con esto. Como os decíamos al principio, vamos a hacer un curso específico donde hablaremos de esto, pero bueno, que sepáis que desde el panel hay bastantes opciones, muchas son automáticas desde el principio y si vais a las opciones avanzadas en la creación, enseguida vais a poder disfrutarlas con pocos clics, que no requieren grandes configuraciones adicionales. Y la siguiente pregunta sería, herramientas para evitar ser víctima del spam, dirigido a empleados, Noelia. Pues a ver, herramientas como tal, lo que nosotros aconsejamos, al igual que estamos haciendo este webinar, para que conozcáis qué medidas de seguridad tenéis en nuestros paneles para evitar que terceros accedan de manera indebida, pues lo mismo hay que hacer con vuestros empleados, ¿no? Sería necesario pues hacer como mini formaciones o dirigirlos a nuestra página de YouTube donde podéis ver los webinars de seguridad, más que nada para educar, para enseñar qué correos electrónicos hay de spam, cómo se pueden detectar, para que así se tengan esa visión de qué es un correo spam y qué no lo es, cómo lo pueden identificar. Y de esa manera, si esa persona ya ha tenido una cierta formación, no hace falta que tenga grandes conocimientos técnicos, porque al final los webinars que hemos impartido, muchos intentamos adecuarnos al lenguaje de todos, pues de esa manera esa persona va a poder identificar de este correo electrónico, creo que es spam, voy a preguntar, voy a pedir ayuda, o todo lo contrario, va a entrar al correo y va a ver que es seguro y va a descargarse los enlaces. Entonces, sobre todo es eso, utilizar el sentido común y si se puede también lo que es hacer como formaciones, ¿no? De qué es un correo válido y cuál no lo es. O sea, el saber identificarlos es todo.
Y luego ya por último, nos habían preguntado también cómo obligar al usuario a cambiar la contraseña. Actualmente las contraseñas las podéis modificar si tenéis acceso como administradores al panel. Es una manera de obligar al usuario a cambiar la contraseña. Decir, oye, te he cambiado la contraseña, he entrado al panel de control y lo he modificado. Si cada usuario debe conocer únicamente la suya, entonces la persona que tenga acceso al panel con esa otra persona que cambie la contraseña y así sucesivamente con el resto de usuarios. Es una manera de poder cambiar las contraseñas. Y aquí, de todos modos, vamos a hacer otro spoiler, ¿no? Para vosotros en exclusiva, que es que, si supongo que lo sabéis, nosotros estamos homologados en el NS de Seguridad Medio, en el Esquema Nacional de Seguridad, que es una certificación que certifica o acredita, por decirlo de alguna forma, una colección de buenas prácticas en nuestros procesos internos y también en la forma en la que damos los servicios. Y una de las cosas en la que estamos trabajando este verano, además de lo del segundo factor, es precisamente en este punto, en de cómo podéis obligar a los usuarios a cambiar la contraseña, ¿no? Entonces, seguramente después del verano, lo mismo, a lo largo de septiembre y octubre, meteremos una funcionalidad en el área de cliente ya y posteriormente lo iremos extendiendo a otros paneles, pero lo tendréis bastante pronto en el área de cliente, que será poder obligar a los usuarios a que cambien la contraseña. Es decir, que cuando creéis un usuario le podréis decir, quiero que este usuario cambie la contraseña con esta periodicidad, con 90 días, con 6 meses, un año, lo que vosotros consideréis oportuno. Entonces lo podréis configurar desde ahí y una vez pasado ese tiempo, la propia plataforma le pedirá al cliente pues que cambie la contraseña para poder seguir accediendo. El primer acceso le dejará, le pedirá cambiarla y luego ya pues la tendrá que haber cambiado para poder proseguir. Que de todos modos lo que decía Noelia, aunque sea un poco más manual, pero es algo que a nivel de administrador ya lo podéis hacer en vuestras cuentas. Eso es. Y hasta aquí las preguntas que teníamos anotadas, pero han llegado alguna más que no sé si habremos dado respuesta a todas. Sí, vamos a repasarlas. Nos hemos pasado un ratito del tiempo, pero si te parece, Noelia, podemos 5 minutos al menos para contestar tres o cuatro. ¿Lo intentamos? Vale. Venga, vamos a ver. ¿Es buena idea crear contraseñas propias o mejor utilizar las que nos proponga el sistema? Pues en mi opinión, si con sistema te refieres al sistema de contraseñas, lo veo correcto. Porque, por ejemplo, Kipas, que decías antes, Noelia, me consta que genera unas contraseñas con unas longitudes y unos caracteres, unas políticas bastante aceptables. Si os referís Sí, a contraseñas que os sugieran por defecto la propia aplicación, quizá me gusta un poco menos. No sé cómo lo ves tú. si es herramientas propias como la que comentabas del KeePass, ahí sí, pero de las que a lo mejor te sugiere directamente el navegador, yo de esas, por ejemplo, no suelo hacer caso porque al final te están sugiriendo en base a una base de datos que tienen por detrás. Entonces yo prefiero no utilizarlas, pero eso ya es un poco cuestión también de gustos. Para mi parecer, si es por una aplicación privada tuya que tienes, sí, pero si es por una del navegador que viene a través de un plugin o lo que sea, yo, por ejemplo, no lo utilizaría. Por ejemplo, para generar claves SSH, el propio PuTTY tiene una parte que se llama PuTTYGen que te permite generar las claves SSH a partir del movimiento del ratón. Entonces te pone una pantalla donde vas moviendo el ratón y según esos movimientos que hace te genera las contraseñas. Yo creo que es a lo que queremos llegar, ¿no? Todo aquello que te lo genere con una base detrás aleatoria me parece correcto. En el punto en el que estoy utilizando bases de datos, como decía Noelia, pues ya o combinaciones lo vemos un poquito más feo, quizá. Sí, Otra pregunta, el código de recuperación del doble factor, ¿cuántos dígitos tiene? Pues yo diría que 6, 8, pero no estoy seguro, Noelia. ¿Tú lo tienes en mente? ¿Cuántos tiene el nuestro, el de ASIS? pues no recuerdo bien, pero entre 8 y 10 dígitos era lo que 8 o 10. tenía. Vale, Sí. vale. Otra pregunta, ¿cómo se puede saber quién entró la última vez al webmail de un buzón? Esto lamentablemente no se puede saber, porque al final quien accede a su webmail es una cuenta privada, entra con su usuario y con su contraseña, y de eso no hay registros, es decir, no tenéis registros públicos de que podáis ver que han entrado al correo, solo tenéis los registros de quién ha entrado a vuestra zona de cliente, es lo único, pero para webmail no. Ahí lo que podéis ver eso, si ha entrado a través del área de cliente, ¿no? Ahí sí que vais a ver lo que comentábamos antes, que ha entrado, de dónde ha entrado, qué IP, y ahí os puede dar un poco esa pista de cuidado que estos vienen del extranjero, de Hmm. pues eso.
de hiperfueras de vuestra organización, en definitiva. Aquí tenemos una pregunta, yo creo que esta es buena. ¿Qué software anti-spam utilizáis en Arsis? No es tan sencillo. Quizá lo expliques tú mejor, Noelia, pero el correo no es simplemente. Nuestras medidas de seguridad no son, aparte de que no todas son públicas, obviamente no podemos contestar 100% a Sí, todo, pero no es tan eso es. sencillo como simplemente un software de anti-spam. Tiene bastantes etapas en las que el correo se va filtrando y con algunas soluciones de anti-spam, por supuesto, y a través de cada etapa se van filtrando correos, ¿no? Tanto de spam, de antivirus, de todas estas herramientas que tenemos para protegeros contra todo tipo de correos maliciosos. No es tan sencillo como simplemente una por medio. No, efectivamente, hay un software detrás, pero también hay un equipo humano que son los que se encargan de todo lo que es la plataforma de correo electrónico y son los encargados de evitar que se reciban pues esos correos electrónicos fraudulentos y que funcione toda la infraestructura. Es decir, que no es algo sencillo, sino es de cómo está montado. Y hay un equipo que se encarga directamente de ello. Entonces tampoco podemos ahí entrar en mucho más detalle. Luego otra pregunta, ¿cómo evitar mensajes fraudulentos que el anti-spam no filtra del tipo hemos cambiado nuestra cuenta bancaria a partir de hoy, vuestros pagos a este número de IBAN, tal? ¿Qué opinas, Noelia? Pues de esto, por ejemplo, si estás utilizando nuestro servicio de anti-spam y este mensaje no ha sido filtrado, pues sí que habría que revisar a ver por qué no se ha filtrado ese anti-spam. Entonces ahí yo sí que te recomendaría de que hablaras con nuestros compañeros para que puedan revisar ese correo electrónico. Te pedirán que lo envíes en formato EML o MSG para que se pueda estudiar y ver por qué no fue filtrado. Y una vez que determinen el motivo por el cual no fue filtrado, pues se añadirá a la base de datos de anti-spam para evitar que te siga llegando. Y por consecuencia, no le va a llegar tampoco a más usuarios ese tipo de mensajes. Es decir, que cuando se actualiza para todos. Vale, y vamos con la última. Cuando esté el segundo factor en webmail, ¿qué pasará con los usuarios que utilizan gestores de correo como Thunderbird u otros similares? Pues a mí, sinceramente, me habéis pillado con esta pregunta, porque como es algo que está todavía en desarrollo, no estoy tan puesto. ¿Tú tienes la información, Noelia? No, yo no la tengo. Pues es lo que comentabas. Al final es un desarrollo que está ahora mismo, que se va a sacar próximamente, pero no tenemos tanto detalle. Sí que teníamos la información para poderla hacer pública, para comentaros que se va a integrar en la plataforma de webmail, pero a tanto detalle no nos lo han pasado. En este caso, de todos modos, yo creo que nos podemos comprometer sin ningún problema a una vez lo tengamos, contarlo y o bien sea a través del correo que os podemos mandar o directamente si tenemos contenido y os ha gustado, podemos hacer otro webinar de este tipo donde nos centremos en este tipo de cosas que tengamos nuevas, cambios que haya habido o preguntas que sigáis teniendo, que al final vemos que es un tema, ¿no?, que genera mucha inquietud y que es importante Sí, darle respuesta también, por supuesto. eso es. Y si no llega ninguna pregunta más, mm, porque yo creo que hemos abarcado casi todas las que nos habéis mandado por email en la inscripción y las que nos habéis pasado ahora por chat. Vale, pues si no tenéis nada más, yo creo que vamos a dejarlo aquí. Ya nos hemos ido bastante de tiempo, os Sí, hemos robado más de lo que queríamos. Así que nada, muchas gracias a todos los que habéis conectado, que sacar un ratito en julio para estas sí, cosas entiendo que es difícil y se os agradece mucho. Muchas gracias, Noelia, ha estado muy bien el webinar y un placer hacerlo contigo, como siempre. igualmente. Y muchas gracias a todos, sobre todo que estéis aquí un día de julio conectados en este webinar que hemos impartido hoy, Nacho y yo. Pues nada, en principio este es el último webinar que vamos a hacer ya del verano. El programa que Eso es, teníamos oficial lo acabamos en junio. Sí que hemos intentado hacer dos especiales por estos temas que teníamos de más. Pero bueno, probablemente este ya será el último porque ya agosto yo creo que no haremos ninguno. Si nos vemos antes, perfecto. Y si no, nos vemos en septiembre. eso es. Un saludo para Pues nada, todos. nos vemos. Adiós. Adiós.